habíamos quedado como revisando la clínica de estas lesiones, ¿cierto? De cuándo pensar en que tenga características benignas y cuándo pensar en características malignas, ¿cierto? Entonces, aquí acuérdense, por ejemplo, en cuanto al diámetro, el número mágico era 0,6 centímetros, 6 milímetros. Sí, o sea, mayor a 0,5. Por eso aquí les pongo 6 milímetros o más. Acuérdense también que uno tiene que hacer una descripción macroscópica de este tipo de lesiones. Entonces uno puede decir, no, que la lesión es pigmentada, pero es plana, o es verrugosa, o está ligeramente sobrelevada, o es nodular, etc. Uno puede decir muchas características de acuerdo a lo que está viendo. En el caso particular del melanoma, incluso pueden encontrarse lesiones acrómicas, ¿sí? Eso sucede en los casos en donde hay melanomas amelanóticos. Puede pasar. Solo he visto uno, pero luego les comento. Hay lesiones amelanóticas. Lesiones amelanóticas. Eso que les decía, el ABCDE del melanoma, lo vamos a aplicar para todas las variantes del melanoma, excepto una, que les voy a enseñar que hay varias variantes del melanoma. ¿Cuál es a la que no se le aplica estos criterios? Al melanoma de tipo nodular. Las otras variantes, por ejemplo, extensión superficial, léntigo maligno, lentiginoso acral, eso sí tienen que hacerle el ABCD del melanoma. Las lesiones pigmentadas en general, ustedes pueden abordarlas con esos criterios. En algunos pacientes uno espera tener una predisposición aumentada de sufrir melanomas y son los que hay que ponerles cuidado desde que ustedes están haciendo la historia clínica, desde que les dicen cuáles son los antecedentes que tienen. Los pacientes que, por ejemplo, tienen algunas condiciones como los serodermas pigmentosos van a estar más en riesgo de desarrollar melanomas. Pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad de Parkinson, no se sabe por qué, pero los que tienen Parkinson hacen más melanomas. ¿Listo? Ya otras condiciones un poco más raras, como por ejemplo pacientes en donde se les ha encontrado tumores que son positivos para que tienen mutados este gen, también van a estar más predispuestos a hacer melanomas. El VAP1. Tanto así que las lesiones melanocíticas en la piel, los dermatólogos las clasifican como VAP1 positivos y VAP1 negativos. Ahora se ha vuelto como un biomarcador ahí importante. Bueno, y acuérdense también de que los pacientes que nacen con NEUs, que hay que hacerles un seguimiento durante toda la vida, pues van a tener ese riesgo. ¿Sí? Los lunares, el seguimiento de esos lunares, hay consultas de dermatología que solo es para ver los lunares a esas personas, con el seguimiento que hay que hacerse. Aquí cuando me refiero, por ejemplo, a lo del color disparejo, se los pongo porque hay casos en donde yo he visto lesiones melanocíticas con hasta 4 colores distintos: verdosos, negros, marrones, todo combinado. Esa variación del color es, les decía, es un criterio como que les tiene que pensar en malignidad. Bueno, y así sucesivamente con las otras. Como habíamos dicho acá, yo les había puesto a reflexionar cuáles son de estos grupos de lesiones las que correspondían más al espectro de lo maligno, ¿sí? ¿Cuál había más probabilidad de desarrollar malignidad que benignidad? Los malignos son los que eran. En el grupo de este lado, yo veía características más que apuntaban hacia la malignidad, y pues, a esto hay que hacerle la biopsia para confirmar. Bueno, ahora sí, entrando en materia, esta última parte, estas son las 4 variantes que tiene el melanoma. ¿Listo? Y les puse esta en azul porque es a la que no le van a aplicar el ABCDE. A las otras sí, siempre. ¿Por qué a esta no? Porque el melanoma nodular, como su nombre lo dice, es un nódulo. Entonces siempre va a ser simétrico, ¿sí? O sea, no va a cumplir esa regla
tan rigurosamente. Lo que sí le tiene que preocupar a uno es que el paciente le diga que les está creciendo más rápido en un tiempo corto y que está ulcerándose. ¿Sí? La ulceración sí es un criterio muy importante para definir malignidad en este tipo de lesiones. ¿Listo? Pero no aplicamos el ABCDE tan estrictamente como en las otras variantes. Empecemos hablando del melanoma de extensión superficial. Este es la variante más común de melanoma. Está más o menos entre el 50 al 75% de los casos de melanoma corresponden a la extensión superficial. Como su nombre lo indica, es un melanoma en donde predomina la fase de crecimiento. ¿Cuál? Horizontal. Horizontal, o la misma que llaman la radial. ¿Se acordaba, Luis? ¿Se acordaba? Bueno, entonces apúntela ahí. Usted nunca tomó apuntes, Luis. Entre el 50 y 75% de los casos de melanoma corresponden a la extensión superficial. ¿75 qué? A 75. Ustedes cuando estén en la práctica van a ver que, por ejemplo, hacia regiones como la costa atlántica, se ve una prevalencia un poco más aumentada de otra variante que es el léntigo maligno. ¿Sí? Pero en el resto de partes, ustedes van a ver que lo más frecuente es la extensión superficial. ¿Por qué más allá? Porque es que el léntigo maligno, la patogenia corresponde al daño solar acumulado a través del tiempo. El sol. ¿Sí? Pues sí. Pues como estamos en Por una allá región es costera, bravo. la gente allá pues tiende a solearse más tiempo, desde que están pequeños. No es como acá que pues, no sé, ¿Qué, Jorge? no ¿Qué? es tanto la cultura de estarse en la playa y esas cosas. Sí. Pero los de acá desarrollan más vasos celulares y escamas celulares que melanomas. No tanto daño solar se traduce en la aparición de melanomas. Eso ya es como el biológico, no, hasta allá sí no sabría decirte, pero cada población tiene sus características particulares. Puede que algunos genes estén más presentes que otros, irregularmente diferentes. Los fototipos pueden influir en eso. Entonces, sí, todo eso influye, todas las características. Por eso es que es importante pues, saber la epidemiología local de cada sitio donde ustedes van. ¿Sí? Un poco tarde tampoco. Bueno, entonces, recuerden los factores de riesgo. Aquí se cumple el que habíamos dicho pues, para todos los casos de cáncer de piel. Exposición solar, los neus. Ajá. Los nervios displásicos, los antecedentes familiares del melanoma o del cáncer de piel. Y esa exposición al sol durante tiempos prolongados. Bueno, entonces, importante acá, aquí así es como se ve históricamente. Ustedes ven que tiene una fase de crecimiento horizontal, ustedes ven nidos de melanocitos atípicos en la basal que hacen capas incluso, y de un momento a otro se meten a laderas, forman estos nidos más grandes. Aquí estoy señalándoles esto. ¿Lo puedo apagar? Para que se mejor la imagen. Gracias. Bueno, entonces, sí, esta extensión superficial llama la atención, es el crecimiento radial que va a hacer, que es el que predomina. Y los nidos que tienden a hacer en cuanto a la invasión dérmica son nidos grandes de células melanocíticas malignas que tienen estos núcleos prominentes. A esto se les llaman células epitelioides. No son como las de la tuberculosis, que son melanocitos, pero se les llama así epitelioide, célula con rasgo epitelioide. Epitelioide principalmente porque es grande, porque tiene un nucleolo que es prominente. ¿Cuál es la localización predilecta del melanoma de extensión superficial? Principalmente lo van a encontrar en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en los lechos subumbleares.
No, ¿En plantas en qué? no porque en las uñas no se produce rash. Pero, o sea, digamos, De pronto sí por el lado de las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero es que a uno siempre se le olvida examinar las uñas a los pacientes. Pero les digo que uno puede encontrar melanomas de expresión superficial incluso en esos sitios. Acuérdense en los exámenes físicos que vayan a hacer más adelante. Sububiales, o sea, por debajo de las uñas. Sububiales. Sububiales. Ungueales. Ah, ahora sí. Y lo otro que es característico del melanoma de extensión superficial es que él hace mucho compromiso de los conductos ecrinos. ¿Sí? Se mete a las glándulas sebáceas. Y la mutación que los caracteriza está en este gen, en el KIT. En el KIT. Es como, ¿se acuerdan? Ustedes alcanzaron a revisar en gastro los tumores del estroma gastrointestinal, los GIST, ¿no? Es la misma mutación. O sea, un paciente con esto podría tener también hallazgos gastrointestinales, tumores del estroma gastrointestinal. Porque el KIT es un gen que se muta en ambas enfermedades. Ajá. Que la célula de origen es la célula de Pajares. Bueno, entonces, fíjense que acá yo tengo esa proliferación de células melanocíticas con rasgos de atipia que saltan a los estratos más altos de la epidermis. Habíamos dicho que la ubicación normal de un melanocito era en la capa basal, y uno que otro. ¿Cuántos melanocitos habían por cada queratinocito? Uno por cada 5 que eran. Uno por cada 5 o hasta uno por cada 9. O sea, son poquitos. Este es como el rango. Ellos están. Pero vean acá, todo ese pigmento melánico es el que lo delata. Es una lesión pues, que podría corresponder a un melanoma. Más aún pues teniendo como hallazgo físico esto. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Primaria o secundaria? Secundario. ¿Quién dice primaria? Que levanten la mano. 2, 3 personas, 4 personas. ¿Quién dice que es secundaria? Una. Demás. Luis, ¿usted qué dice? Levante la mano. Levante la mano. La mácula es una lesión primaria. ¿Listo? Acuérdense que cuando vemos estas lesiones así, empiezan ustedes a hacer la vez, se trazan una línea imaginaria aquí por la mitad, empiezan a buscar la simetría, los bordes, todas las características que habíamos mencionado. Bueno, esta es la otra variante entonces, el léntigo maligno. El léntigo maligno da sobre todo en pacientes de edad avanzada que ya tienen ese daño solar acumulado, crónico. ¿Listo? Da sobre todo en regiones expuestas al sol, o sea, en la cara, en los brazos, más en extremidades superiores que en inferiores. El léntigo maligno se ve así, histológicamente. Entonces vemos que tiene una fase de crecimiento radial, donde vemos capas de melanocitos con rasgos de atipia. Empieza como una lesión solitaria y se va extendiendo. Eso es lo que se llama el patrón lentiginoso, que va recorriendo como toda la basal, regando a células displásicas. Por eso le llaman lentiginoso. Bueno, la lesión precursora de esto es el neum displasia. Y el factor de riesgo, pues, es la misma, es exposición a luz solar. Eso me produce un cambio histórico también muy característico que uno encuentra acá en la dermis, que es esta degeneración del colágeno a la que se le llama elastosis solar. Entonces, vemos que las bandas de colágeno no están como una sobre otra, sino que empiezan a verse como así como lumosas, ¿Elastosis? integradas. ¿No alcanza solar? Elastosis solar. Los pacientes con este tipo de lesión tienen más mutaciones en BRCA.
Ese es el más importante, pero en algunos se han descrito otras como el NRAS y algunos pocos en la que hablamos previamente. Pero la que más hay que recordar es esta, bravo. Ah, bravo. Bueno, el melanoma lentiginoso acaral, entonces me va a afectar palmas de las manos, plantas de los pies, a nivel del aparato ideal, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, los pacientes van a ser de edad avanzada, el pico de edad más o menos como de 66 años, o sea, son pacientes que ya tienen ese daño solar acumulado. ¿60 y qué? 66 años. Este melanoma lentiginoso acaral, a diferencia del de extensión superficial, también tiende a comprometer las mucosas. O sea, es un rasgo ahí como diferencial. No es que se pase de un lado a otro, sino que empieza primariamente también en áreas de mucosas. Mucosas estoy hablando tanto oral como nasal, e incluso hay pacientes que desarrollan melanomas en el conducto anal. Entonces, todos esos son territorios de mucosas. Bueno, para el lentiginoso acaral, tengan en cuenta sobre todo la mutación en KIT. En estos pacientes en donde hay compromiso de las manos, uno puede ver este signo semelógico, el signo de Hutchinson. Este Hutchinson lo hemos visto en otra enfermedad, la sífilis congénita. ¿Se acuerdan? Pero no tenía que ser. No, se refiere a cosas diferentes en enfermedades diferentes. ¿Sí? Entonces, Solo tiene el mismo nombre. debe ser otro Hutchinson. Aquí hace referencia Miren, este signo de hermano. Hutchinson a una extensión periungueal de la pigmentación en esta localización anatómica. Si no le quieren decir signo de Hutchinson, le pueden decir melanoniquia. Para que no utilicen y le ponen melanoniquia. Lo abdomen. ¿Cómo era? ¿Extensión periungueal qué? Melanoniquia. Extensión periungueal. O sea, sí, pigmentación. De la periungueal. pigmentación. Sobre todo, tengan en cuenta que la malignidad realmente se describe en las porciones laterales de la uña y hacia el lecho. ¿Sí? Porque a veces uno ve las bandas de esa melanoniquia, pero lineales, no van a cubrir esos sectores. Esos sectores son los que uno realmente le preocupan porque ahí es donde están las células madre. Pues si esas están mutadas, están produciendo células melanocíticas, entonces ahí sí me preocupa. Bueno, entonces, eso es como lo importante del melanoma léntigo maligno. Lo otro es que, a diferencia, también yo les decía, uno tiende, de los que hablábamos anteriormente, a invadir los conductos ecrinos. Este se va es sobre todo a la vaina radicular externa del folículo piloso. O sea, más que los conductos ecrinos, invades el folículo piloso. Entonces, tiende a ser muy agresivo por eso también. Y las resecciones tienen que ser amplias y con bordes negativos al momento de operarlos. Bueno, eso es como lo importante acá. Recuerden que hay lesiones que se pueden confundir con esto, como por ejemplo cuando no han pasado la membrana basal. ¿Sí? O sea, una lesión melanocítica con displasia, ¿sí?, que no ha pasado la membrana basal y la displasia es severa, ¿cómo la llamo? Carcinoma en sí. Melanoma in situ. Pues, ¿cómo confundirlos? Entonces, la última variante es el melanoma nodular. El melanoma nodular es el que dice que no se le aplica el ABCD, porque ustedes ven una lesión ahí bien circunscrita. La ulceración es un criterio que sí me aporta datos de malignidad. Histológicamente ustedes lo ven así, una lesión ahí como polipoide, que está llena de esos melanocitos con harto pigmento melánico. Este se caracteriza porque no tiene fase de crecimiento radial. O
O sea, la fase de crecimiento desde el principio es vertical. Por eso tiende a invadir mucho más frecuentemente los vasos linfáticos y produce algunos fenómenos que ahora les voy a explicar con los factores de riesgo. El pico de edad más o menos es hacia los 63 años, son pacientes pues, que ya tienen ese daño acumulado, más sobre todo en hombres, y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Por eso es que en estos es de especial cuidado esas lesiones melanocíticas previas que uno encuentra incluso en las piernas, en el tronco, ¿sí? Que son los sitios donde más podría aparecer. Entonces no es tan acral, no es tan de extremidades como las otras variantes. Bueno, este ya lo habíamos visto. Los factores pronósticos. Esto es la lista de factores pronósticos que quiero que tengan en cuenta. Aquí importante el nivel de Clark. El nivel de Clark es el factor pronóstico más importante para melanoma. Bueno, ¿cómo se diferencia del índice de Breslow? El índice de Breslow, ambos hacen referencia a qué tan profundo llega, pero lo que pasa es que el índice de Breslow se reporta en milímetros, o sea, cuánto ha pasado contando desde la membrana basal, ¿sí? Cuánto ha invadido la dermis. En cambio, el nivel de Clark es de acuerdo al nivel histológico, al sitio histológico que está invadiendo. O sea, puede ser la dermis papilar, la dermis reticular. Ahora les muestro un esquema para hacerlo un poco más didáctico. En segundo lugar, la ulceración. Y aquí hay otros términos que seguramente pues, no habrán escuchado. Por ejemplo, la satelitosis, ¿a qué se refiere? Hablamos de satelitosis cuando la célula melanocítica maligna ha invadido el vaso linfático y empieza a producir nódulos tumorales a cada 2 centímetros del sitio de la lesión primaria. Eso es lo que cuando ya invade el linfático y hace los nódulos, es lo que llamamos metástasis en tránsito. O sea, no ha llegado al ganglio linfático, pero ya está produciendo siembras tumorales. Eso es la metástasis en tránsito. ¿Listo? Entonces, la satelitosis es cuando se empieza a regar y no ve los nidos incluso por debajo de la epidermis. Pero la metástasis en tránsito es la aparición de los tumores a cada 2 centímetros hasta llegar al ganglio linfático centinela. Entonces esa es la manera como se disemina ese melanoma. Los principales sitios de metástasis son el cerebro y los pulmones. Por vía linfática. Aunque pues bueno, ya llegar al cerebro implica pasar la barrera hematoencefálica. Es tan agresiva la lesión que ya pasó del linfático hasta la sangre. Y ese, digamos, por la vía de diseminación no va a generar obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Ah, sí, Sí, claro, sí. Puede tener las angiopatías. Por eso les habla del ganglio centinela. Pero antes de eso hace la satelitosis y la metástasis en tránsito. O sea, que ya cuando damos la centinela prácticamente Es porque ya hay melanoma regado en el resto del tejido. El paciente va a presentar el hematoma que va con la obstrucción. Sí, puede ser también. Es que, ¿cuál es por ejemplo, si un paciente le da melanoma en un pie, ¿cuál es el ganglio centinela? Pues, ¿por qué tan arriba? Por eso. Entonces, usted puede ver que ese paciente tiene ya nódulos tumorales en la pierna, en el muslo, ¿sí? Antes de llegar, sí. Antes de ver usted la hemopatía. Sí, nos ha invadido. Son lesiones, son nódulos tumorales cada 2 centímetros. Para hablar de metástasis en tránsito, sí. Pero la satelitosis es cuando yo tengo el nido tumoral que lo verifico más que todo histológicamente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, estos de acá, que les mostraba. Obviamente, digamos, ese término se aplica pero para la sorologia. Miren, esto es una satelitosis. Vean que hay
estroma normal entre un nido tumoral y otro. A esto hace referencia a la satelitosis. ¿Sí? Pero la metástasis en tránsito es el nido tumoral cada 2 centímetros hasta llegar al ganglio centinela. Bueno, entonces estábamos por acá. El resto creo que no tiene así como mucha. Bueno, hay un factor pronóstico adicional que es la mutación en BRAF, que ese sí no lo tengo acá. Pero resulta que hoy en día a todos los pacientes que estén en estadio tumoral 3 o 4, todos los pacientes con melanoma, se les debe hacer el panel genético con BRAF. Porque BRAF es una molécula que puede ser blanco terapéutico. O sea, se le hace la quimioterapia al paciente, se le reduce el tamaño tumoral y después se opera. Eso le mejora la sobrevida. ¿Listo? Entonces, todo paciente que esté en el estadio 3 o 4 del tumor se le hace el panel de BRAF para verificar si hay mutación o no hay mutación. El BRAF lo vamos a ver, ya lo hemos visto, ¿no? En tiroides, por ejemplo, y lo vamos a ver en algunas enfermedades de la sangre. Bueno, esto es lo que les decía a nivel de CLAC. Entonces, la diferencia con el nivel de Breslow es que yo con el nivel de CLAC digo CLAC 1, 2, 3, 4 o 5, de acuerdo al nivel de invasión que esté teniendo. Por ejemplo, un nivel de CLAC 1 es cuando el melanoma no ha pasado la membrana basal, o sea, es un melanoma in situ. ¿Sí? CLAC 1 es un melanoma in situ. CLAC 2 es cuando ya invade la dermis papilar. ¿Sí? O sea, todavía no está en el territorio de los linfáticos ni de los vasos sanguíneos. CLAC 3 es cuando ya se encuentra con los vasos sanguíneos, o sea, está en la dermis reticular. ¿Listo? Esto es como por histología, recordar la histología de la piel. CLAC 4 es cuando ya invade la dermis reticular y CLAC 5 es cuando invade el tejido celular subcutáneo, o sea, la hipodermis. Es fácil de recordar lo que ustedes se acuerdan que es las capas de la piel. Así se da el nivel de CLAC. El Breslow es en milímetros y se mide desde la capa basal, o sea, cuánto en profundidad hay filtrado. Como pronóstico dicen que un nivel de CLAC de 3 milímetros da una sobrevida, o sea, uno de cada 2 pacientes se va a morir. Más o menos eso es como el factor pronóstico. El de Breslow, 3 milímetros es como el número ahí a tener en cuenta. Entonces, nuevamente, para que recuerden cómo es el nivel de CLAC, de acuerdo pues al nivel de profundidad cuando encuentre el nido de melanocitos malignos. ¿Listo?